mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Amén. Ocupe su lugar un momentito en el nombre del Señor, pero no se canse de glorificar en su nombre. Amén, Señor. Gracias, Padre. Gracias. El título de la enseñanza de la prédica del día de hoy es la importancia de obedecer el gran mandamiento. Este gran mandamiento, hermano, es algo sumamente importante para el cristiano, para su vida, pero también para su bendición. La palabra de Dios, en lo que acabamos de leer, dice que alguien le preguntó. ¿Quién le preguntó? ¿Con quién estaban conversando? ¿Qué estaban haciendo? ¿De qué estaban hablando? ¿Quién eran esos hombres o mujeres que le decían a Jesús? ¿Quiénes eran? ¿Con quién estaba Jesús? Con los fariseos. Fariseos que tenían bien entendido que el Antiguo Testamento es la palabra de Dios. La tenían bien entendida. Y esa pregunta se la hacían a Jesús para trastabillarlo, para ver qué él respondía. Como dicen por ahí, para picarle la cresta. Sin embargo, Jesús no se dejó mover por eso, porque él sabía quién era. Y sabía con qué intención llevaba la pregunta. Y eso es importante. En el texto base que acabamos de leer, Jesús predicaba y analizaba todo lo que hacían los fariseos, porque ellos sabían que lo que hacían, lo hacían solamente y exclusivamente para agradar el ojo del hombre y no de Dios. Y eso es algo que a Jesús le molestaba mucho. Y quiero que sepas que eso es algo que a Jesús, hasta el día de hoy, eso le sigue molestando. Que vivas por apariencia, que digas que amas a Dios con tus palabras, pero tus hechos son totalmente diferentes. Eso lo aborrece el Señor. Y eso es lo que hoy el Señor quiere demostrarte. Lo que realmente le importa a Dios es la actitud de tu corazón. ¿Dónde está tu corazón? ¿Para dónde late tu corazón? ¿Para dónde ve tu corazón? Amando a Dios con todo el corazón y el alma, no necesitas decirlo. No necesitas escribirlo. Necesitas expresarlo. ¿Y expresarlo es fácil? Claro que es fácil. Claro que es fácil cuando amas a la persona. Varón, ¿cómo conquistaste a tu mujer? No creo que hayas llegado y le hayas dado una cachetada y le hayas dicho: yo te amo. Y te ha dicho: yo también, y te pegó igual, y todo bien feliz, y hasta el día de hoy se siguen pegando. Eso es amor. No creo que lo hayas conquistado así. ¿Cómo lo conquistaste, varón? Primero le hablaste. ¿Y cómo le hablaste? ¿Golpeado o bonito? Bonito. ¿Y qué le llevabas? Unas flores, unos chocolates. Ya los más antiguos que llevaban, el mariachi, el trío, ¿sí o no? Allá al pie del balcón cantándole: yo te amo, yo te quiero y tú eres todo para mí. ¿A poco no? ¿Qué estabas haciendo en ese momento? ¿La estabas qué? Conquistando, la estabas enamorando. Le estabas haciendo saber que tú querías algo con esa persona. Con Dios es igual. Con Dios no es un sentimiento que cuando estás mal se quita y cuando estás bien se activa. Es una decisión que tú tienes que tomar en el momento en el que conoces a Dios. Y para eso hace falta que tú tengas una experiencia con el Señor. Una experiencia que te cautive, que te guíe a Él. Y que una vez que te guíe a Él, permanezcas en Él. Y eso es lo importante, que tú permanezcas en el amor de Dios. Mucha gente dice amar al Señor de palabra, pero no de obra, porque omiten los mandamientos, porque omiten lo que la palabra de Dios dice y la quieren acomodar a su vida. Eso no es amar a Dios. No acomodes la palabra de Dios
mandamientos a tu vida tiene que estar acomodada a la ley del Señor. Porque así lo dice su palabra. Juan, capítulo 14, versículo 21, dice a la letra: ¿quién es el que me ama? Y esta es una pregunta directa. ¿Quién es el que me ama? ¿Cuántos dicen lo mismo? Acuérdense que a mí no me gusta que contesten por convivir. ¿Quién es el que ama al Señor? ¿Y qué dice la palabra de Dios en Juan 14, 21? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Ese es el que ama al Señor. El que los hace suyos. El que dice: yo no voy a robar, yo no voy a matar, yo no voy a mentir, yo no voy a pisar a nadie por amor a Dios. Yo no voy a andar chismeando, ni haciendo chisme, ni haciendo contienda, porque eso a Dios no le gusta. Yo no voy a andar envidiando, yo no voy a andar codiciando lo que el otro tiene, porque eso a Dios no le gusta. Y sigue diciendo la letra: y el que me ama, mi Padre lo amará, y yo también lo amaré y me manifestaré en él. ¡Qué bendición! La pregunta es: ¿cuántas veces en tu vida Dios se ha manifestado desde que conoces a Dios? ¿Solamente cuando viniste a la fiesta del amigo? ¿Solamente cuando viniste al encuentro? ¿Solamente cuando te bautizaste? Dios debe de manifestarte en tu vida todos los días. Todos los días Dios debe de manifestarse en tu vida, en tu trabajo. Ahí debe de manifestarse el Señor. Quien ama a Dios vive una vida de obediencia, porque Dios es su más grande tesoro. No hay otro. Es su más grande tesoro el Señor. Y es ahí donde debe de buscar la paz, la integridad, pero sobre todo la verdad. Y la verdad te va a conducir a un camino lleno de bendiciones, pero también de luchas y pruebas continuas. Porque como existe el bien, también existe. Y ahí están esas dos cosas. Pero uno decide por dónde caminar. La persona más importante para Dios eres tú. La pregunta para ti, lo más importante es Dios. El primer gran y más grande mandamiento que dice: amarás al Señor como ¿cómo debes amar a Dios? Por sobre todas las cosas. Pero es que yo soy casado, pastor, aún por sobre toda tu familia. Porque la palabra de Dios dice que el que no deja padre, madre, esposa, hijos, no puede ser mi discípulo. Y muchos decimos amén, pero de dientes para afuera. Porque lo voy a decir con respeto, por hoy hubo hermanos que no vinieron porque decidieron visitar a sus familias y dijeron: yo no puedo dejar a mi familia. Pero sí dejó a Dios. Prefirió a la familia que a Dios. Pudo haber llegado hoy mi mamá o mi papá en la mañana y decirle: ¿sabes qué, papá? Esta es tu casa, pero hoy es el domingo del Señor, yo tengo que estar allí. Porque mi corazón necesita de Dios. ¿Pero qué nada más los domingos? No. Todos los días. Pero el domingo se reafirma mi amor hacia el Señor. Qué padre hubiera sido que me hubiera quedado ahorita a descansar. Hacía frío en la mañana. Ay, que no voy a estar bañando, me levanto tarde, me tomo café. Hoy es el día de la tamaliza, me voy con mis tamales, mi atole, mi pancito, mi conchita y celebro. No sé qué celebro, pero celebro. ¡Qué padre! Pero no. Yo tenía un compromiso con mi Señor. Porque el Señor de lunes a sábado, Él me bendijo. Porque está escrito en su palabra: 6 días trabajarás y en esos días harás todo, pero el séptimo es para mí. Y la ley dice que el séptimo, ¿qué día es? El sábado. El séptimo día en la ley es. ¿Y entonces por qué hacemos los domingos aquí? La Biblia dice
que el Señor Jesucristo resucitó, ¿qué? El primer día de la semana. Y en el Antiguo Testamento, ¿cuál es el primer día de la semana? El domingo. Entonces, ¿por qué venimos los domingos? Porque celebramos el levantamiento de nuestro Señor, que Él venció la muerte y que la venció por ti y por mí, para que tú tuvieras bendición. Por eso venimos los domingos. No venimos bajo la ley, venimos bajo la gracia. Y eso es lo que hoy el Señor quiere que aprendas. Cuando vives bajo la gracia, vives en paz, porque sabes que tienes que cumplir con la ley. Pero ahora la gran pregunta es, ¿qué tengo que hacer? ¿O cómo es el amor de Dios? ¿Cómo se debe de cultivar el amor de Dios a mí para poder cumplir su primer y más grande mandamiento? Punto número 1. ¿Cómo es una persona que cumple con los requerimientos del primer y más grande mandamiento? 1. Por su toma de decisiones. Es decir, por cómo se dirige. Una persona que ama a Dios con todo su corazón y con toda el alma y con toda su mente, toma sus decisiones conforme a la palabra de Dios. No trastabilla, no tiene miedo. Dice la hermana, voy a ir al quirófano, pero no pasa nada. Yo estoy con el Señor. ¿Cuánta gente hay en el hospital afuera pidiéndole a santos y a santeros y a brujos, pidiéndole por la sanidad de esa persona, y van y hacen y matan y dicen y riegan sangre por todos lados y nada más no sanan? Pero ¿cuánta gente ha venido aquí a los pies del Señor a pedir por sanidad y ha sanado? Esa es la condición de nuestra toma de decisiones. Saber de qué lado estoy. ¿Del reino o del no reino? ¿Estoy del lado del reino? Confío. ¿No hay dinero? Confío. ¿No hay trabajo? Confío. Porque yo sé quién está conmigo. En mi mesa, dice su palabra, nunca me va a faltar nada. Yo confío. Pero no tengo trabajo. Confía. Va a haber alguien que va a tocar a tu mesa y te va a decir, hermano, fíjese que el Señor me mandó esto para usted. ¿A cuánto no nos ha pasado esa historia, hermano? Un sábado, hermano, hace 6 años y medio, un sábado despertamos mi esposa, mis hijos y yo en casa, y mi esposa me dijo, oye, ¿qué crees que no tengo dinero? Y le dije, oye, ¿qué crees que yo tampoco? Sufrimos y tocamos el mismo dolor, ¿no? Pero yo le dije, pero no te preocupes, Dios proveerá. Y no me acuerdo, mi hijo estaba chiquito, Abraham, Abigail estaba chiquita, me decía Abraham, papá, tengo hambre. Y me dijo, ahorita te hago de desayunar. Y mi esposa y yo estábamos acostados en la cama pensando a ver qué íbamos a hacer. Y le digo, mira, yo creo que ya tenés que hablar a mi mamá o a alguien para que ver si me presta o ver qué hago. Y en eso, mi esposa me dice, pues no que confías en Dios. Bueno, sí, tienes razón. Espérate. Dios va a enviar provisión. Ok. Ojalá la envíe rápido porque mi hijo tiene hambre. Y en eso llegó una hermana, la hermana Rocío Barruelas, y llegó a tocar la puerta de la casa. Y me dice mi esposa, ven tú. Y digo, no, ven tú. Porque sabemos que los domingos van los testigos de que va a tocar a la casa. No, ven tú, le digo, porque son los hermanitos. Estoy esperando la bendición de Dios y no creo que esa sea la bendición de Dios. Yo todavía dudando. Y volvieron a tocar, pero ya con mucha insistencia. Dije, ay, santo Dios, es una emergencia. Y ya salí. Y era la hermana Rocío Barruelas con una bolsa que tenía 1 kilo de huevo, 1 kilo de salchicha, 1 kilo de pierna, queso panela, queso Oaxaca, tortillas de harina, 1 kilo de longaniza, 1 kilo de jitomate, 1 kilo de tomate, cebolla, ajos y chiles. Eso fue algo muy sorprendente para mí.
Porque de pronto me bajó la bolsa y me dijo, pastor, ya me voy porque tengo que ir a la iglesia. Y le dije, ¿a la iglesia sí? Ella era la líder de intercesión. Y estaba intercediendo a las 6 de la mañana cuando el Señor le habló y le dijo, mira, quiero que le lleves a tu siervo esto. Cuando tú tomas la decisión de servirle al Señor, pasan cosas extraordinarias en tu vida. Cosas que tú ni te imaginas que van a pasar. Pero esto es bíblico, hermano. Porque cuando tú aceptas que tu vida y todo tu servicio se lo debes dar al Señor, Dios te honra. Y eso es algo que tú tienes que aprender, hermano. A complacer a Dios a través de tu vida. La toma de decisiones, hermano, para este 2025 tuvo de estar basado en la palabra de Dios. Quiero mostrarte un hombre en la Biblia que desde su corazón sabía cómo servirle y cómo honrar a Dios. Daniel, capítulo 6, versículo 10, nos da la clara muestra de una persona que toma la correcta decisión. Cuando Daniel se enteró de la publicación del decreto, se fue a su casa y subió a su dormitorio, cuyas ventanas se abrían en dirección a Jerusalén. Allí se arrodilló y se puso a orar y a alabar a Dios, pues tenía por costumbre orar 3 veces al día. Y usted dirá, ¿eso qué tiene que ver con la toma de decisiones? Tiene que ver mucho. ¿Sabía que para cuando hizo esto Daniel, había un decreto en aquel tiempo en el que los satrapas y todos los que gobernaban y los gobernadores pusieron un decreto que en 30 días no se alabara a ningún dios más que al rey? ¿Y qué hizo Daniel? ¿Se postó ante Nabucodonosor? No. Dice la palabra de Dios que fue a su cuarto, a donde acostumbraba abrir sus ventanas, porque no se escondió, no cerró la puerta, no cerró ventanas, las abrió para que lo vieran. ¿Qué era lo que tenía que ver? ¿Qué era lo que quería que vieran? Que él había decidido aquí, pero también aquí, y de hecho, que le iba a servir a Dios a pesar de las circunstancias. El decreto era que toda persona que no cumpliera con esto iba a ser arrojada, ¿dónde? Al foso de los leones. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! A nosotros nos hubieran dicho eso y ¿qué hubiéramos hecho? No, pues yo me escondo. Yo voy a estar alabando ahorita a Dios, ahorita nomás así que alabo como soy y ya, no me pasa nada. Pero Daniel no. Daniel tomó la mejor decisión. ¿Cuál fue la mejor decisión? Ir y a orar y a alabar a su Dios. Y entonces vino la consecuencia de eso. ¿Cuál fue la consecuencia de eso? Fueron arrestados y puestos delante del rey. Y los satrapas y gobernadores de aquel tiempo, que dijeron, lo tienes que mandar al foso porque está escrito. Y dice la palabra de Dios que Daniel fue mandado ¿a dónde? Al foso de los leones. Y muy de mañana el rey, porque no pudo dormir y se acostó en ayunas, y ese día mi arpa se tocó. Muy de mañana el rey fue y exclamó: Daniel, hijo del Dios viviente, es el que tú alabas, ¿te ha librado de la fosa de los leones? Y dice la palabra de Dios que se escuchó un silencio. ¿Sí dice la palabra de Dios eso? Dice la palabra de Dios que se escuchó un: vive el rey, que sabes que mi rey vive. Amén. Y salió Daniel sin ningún rasguño. Cuando tú tomas la decisión de servirle al Señor, aunque se presenten 1000 o 10,000 delante de ti, tú vas a salir sin ningún rasguño, hermano. Aunque lobos, leones o osos se presenten delante de ti, a ti no te van a hacer nada. Porque sabes con quién estás. Qué impresionante es saber que vas a ir a un lugar donde sabes que no eres bien recibido, pero sabes que la palabra de Dios dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Y por eso voy, porque no voy solo, sino Cristo va conmigo. En la toma de decisiones, hermano, es donde se ve dónde está tu corazón.
Daniel tomó la mejor decisión, no se escondió. Yo te invito a que tú no te escondas, hermano. ¿No te gusta el trabajo en el que estás? Renuncia. No, hermano, ¿cómo crees? Me quedo sin... No, hermano, nunca te vas a quedar desamparado. ¿Tienes un proyecto, un negocio para emprender? ¡Hazlo! Pero ponlo en las manos de Dios. Y verás si Dios no te va a cumplir el deseo de tu corazón. Pero que esa bendición no se convierta en tu maldición después. Honra a Dios con todos tus bienes. Esa es la mejor decisión que puedes hacer. Daniel lo hizo. Y la bendición que tuvo fue enorme. Porque la palabra de Dios dice que también hay consecuencia para aquel que no obedece. La bendición para Daniel, ¿cuál fue? Que los leones no les pasaron nada. Pero aquel que tentó contra el Hijo de Dios, ¿qué pasó? Dice la palabra de Dios que a esos atrapas y a esos gobernadores, ¿a dónde los enviaron? Y nada más fueron a ellos. Dice la palabra de Dios que fueron también a sus familias. Tú tienes que entender, hermano, que no tenemos un Dios vengador, no. Pero tenemos un Dios que ama a sus hijos por sobre todas las cosas. Y que quien se mete con los hijos de Dios, se mete con un Dios poderoso, grande, fuerte, que te va a cubrir y que a ti no te va a pasar nada. Por eso es importante, hermano, que tu decisión que tomes sea firme, pero en el Señor. No tomes decisiones por emoción, no tomes decisiones por aconsejo del hombre, no. Acuérdate lo que dice la palabra de Dios. Maldito el hombre que confía en el hombre. Tú confía en Dios y vas a salir adelante. Amén. Una persona que sabe honrar y amar a Dios, como segundo punto, es que hace uso bien de su tiempo. Pasa tiempo con Dios. Pasa tiempo alabando. Pasa tiempo orando. Pasa tiempo leyendo. Pasa tiempo con los hermanos. Y ya nos escucharon aménes. Porque todo aquel que ama al Señor tiene que amar a sus hermanos. Y deben de tener en común todas las cosas. Porque amas al Señor. Amén o no amén. Dime, ¿cuánto recibiste en esta semana en tu casa de tus hermanos? No, pues, perdóname. Pero la Biblia me explica que los discípulos iban y compartían ¿qué? El pan, la palabra en las casas, y lo hacían ¿cómo? ¿Enojados? ¿Cómo lo hacían? Con alegría y sencillez de corazón. Todo aquel que ama a Dios usa su tiempo perfectamente. Pasa tiempo con Dios. Se enfoca en las cosas que fortalecen su fe. No anda viendo La Rosa de Guadalupe. No anda viendo al Chapo. No anda viendo series que perturben tu mente. Anda buscando al Señor. ¿Cuántos han visto la película de Reto de Valientes? A paz de Cristo. ¿Cuántos han visto? No me espante. A ver, levanten su mano. ¿Cuántos han visto Reto de Valientes? ¿Qué es eso? ¿Escuché por ahí? ¿Qué es eso? ¿Cuántos han visto la de Chapo? Mejor mira, levanta. ¿Cuántos han visto La Rosa de Guadalupe? Hermano, ocupa tu tiempo en cultivarte en las cosas de Dios. Entre más conozcas a Dios, más sabiduría y conocimiento para aplicarlo donde lo necesitas. ¿Sabías eso? Entre más te enamores de Dios, más el Señor se va a enamorar de ti. Y donde quiera que te pares, te va a dar el denuedo para que tú hables con denuedo la palabra de Dios. Mucha gente dice, voy a ir a predicar, pero ¿qué les digo? Platícales tu vida. Platícale cómo llegaste al Evangelio. Platícale cómo fue que el Señor tocó tu corazón. Pero a veces el tiempo lo ocupamos en otras cosas, menos en agradarle a Dios. Tienes que enfocarte y tomar tiempo para Dios. Pero también la palabra de Dios nos da tiempo para todo. Y dedícale tiempo a tu familia. Y dedícale tiempo
tus amigos y dedícale el tiempo a tu trabajo. Y lo de tu trabajo no te lo lleves a tu casa. Y lo de tu casa no te lo lleves a tu trabajo. Aprenda a separarlo. Porque es ahí donde empiezan los problemas. Mucha gente lo que llega a platicar después del trabajo es del trabajo. ¿Y la familia? ¿Y los hijos? El trabajo. Es que mira, este me hace, me dice, ya me cayó bien gordo, ya no lo aguanto. A ver, espérate. Tu trabajo, ahí. Tú checas o pones tu huella o pasas tu tarjeta, ahí se pone el problema. Sales de tu trabajo y llegas con tu familia. ¿Y cómo estás, amor? Bien, ¿y cómo te fue? Bien, qué bueno. Oye, fíjate que vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. Pero es trabajo. Y llega la esposa del trabajo y ¿qué más? Trabajo. Y llegan las hijas de la escuela y ¿qué más? Trabajo. ¿Y cuándo platican entre ustedes? Hijo, ¿tú sabes cómo hoy se siente tu papá? ¿Cómo se siente tu mamá? ¿Cómo están tus hermanos? Papás, pregunta interesante para ustedes. ¿Ustedes saben cómo se sienten sus hijos ahorita? ¿Se sienten queridos? ¿Se sienten amados? ¿Se sienten protegidos? ¿Se sienten seguros? Parece que no me gusta que contesten por convivir. Papá, mamá, ¿cómo le va a tus hijos en la escuela? No solamente revisar la tarea, tienes que ver cómo están en la escuela. Si hay alguien que los molesta, que te cuenten las cosas que pasan allá en la escuela. Si usted supiera, hermano, y lo voy a decir con mucho respeto, espero no se enoje mi Abby. Pero hermano, cuando mi hija entró a la secundaria, Abby, yo la verdad para mí es mi princesa. Y hasta el día de hoy, hermano, tengo una caja de zapatos que guardo ahí llena de cartas que me mandaban a ella. Ojo con lo que voy a decir. No quiere decir que yo se la robaba. El día que le daban la carta, llegaba y me decía, mira, tú me acaban de dar esta carta. ¿Ya la leíste? No, pero quiero que tú la leas primero. No había día que mi hija no llegara con una carta. Oye, fíjate que este niño quiere invitarme a salir a tomar un refresco. Sí, pero es que dice que te ves bien enojado, dile que nos acerque. El que quiera azul celeste, pues. La gente que me ve solamente dice, no, la hermana se ve que no duda. Pero la gente que ya me conoce dice, es un charachero más no poder, es bien guacha. Pero hermano, esa es la confianza que yo tengo con mis hijos. Que llega a pasar algo y luego me lo cuento. No pasa un solo día que Abby o Abraham me diga, oye, ¿sabes qué pasó esto? Oye, ¿sabes qué pasó? Oye, ¿sabes qué? Fíjate que tengo esta duda. Oye, ¿sabes qué? ¿Sabes por qué? Porque se fomenta eso. Tengo que tener tiempo para todos. Las cosas de mi trabajo se quedan en el trabajo. Las cosas de mi familia no van para mi trabajo. Jamás. ¿Y cómo es tu familia? Bien, hermano, gracias. Ya vamos a hacer esto así. ¿Y cómo van tus hijos en las escuelas? Bien. Pero hasta ahí se queda. Porque los asuntos de mi familia y los míos solamente me competen a mí y al Señor. A nadie más. No tengo por qué estarle llorando. Ay, es que mi esposa no me entiende, no me quiere, no me cocina, no me lava, no me plancha. Y tú como ves, hasta peor. La mía hasta se fue por otro. Y entonces empiezan los malos consejos. Pues déjala. Búscate otra que sí te quiera. Hay muchas. Ahí dice, y fíjese, lo peor, dicen que nos toca a las 7. La primera vez que escuché eso dije, exacto. Las pegas que andan viviendo estos tremendos no conocen. Porque si lo conocieran, sabrían que en la vida de un hombre solamente debe de haber una sola mujer. Y esa debe de ser tu esposa en la que debes de pensar todo el día, todos los días. Y después vienen los hijos. Pero primero es la mujer para el varón. Y viceversa.
para la vida de una mujer solamente debe de haber. Ya no dije, no me espanten, un solo hombre, en el cual debe de estar pensando todo el día y todos los días. Pero como prestamos oídos, porque no le prestamos atención a la palabra de Dios, por eso es que a veces no entendemos por qué nos pasan las cosas. Porque nuestro tiempo lo ocupamos en otras cosas que no son importantes para Dios. Y quiero mostrarte esto a la luz de la palabra. Lucas capítulo 10, versículos de 38 al 42. Voy a leérselos, no lo busquen. Mientras iba de camino con sus discípulos, Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta la recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada María que, sentada a los pies del Señor, escuchaba lo que le decía. Marta, por su parte, se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer. Espero no estar hablando de nadie. Así que se acercó a él y le dijo al Señor: ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude. Marta, Marta, contestó el Señor, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. Y María ha escogido la mejor y nadie se la va a quitar. Qué impresionante es esta palabra. Hay gente, hermano, que se preocupa por cosas insignificantes como el quehacer. Mientras el Señor está ahí en tu casa, ahí en tu sala viendo tú el Chapo y el Señor al lado de ti. Mujeres viendo la novela y el Señor al lado de ti. No pierdan el tiempo en lo que no contribuye a tu vida cristiana. Presta la atención al Señor. Jesús se lo dijo a Marta. Jesús le dijo: mira, deja eso. Preocúpate en una sola cosa. ¿En qué? En estar aquí conmigo. Porque todo el que está conmigo y todo lo que haga le va a salir ¿qué? Bien. ¿Y quién se lo va a quitar? ¿Quién se lo va a quitar? ¿Por qué no obedeces a esa palabra? Piérdete tantito de la novela y métete a orar. Piérdete tantito de la serie y ponte a leer. Piérdete tantito si quieres de tu familia y ponte a ayunar. Pero hazlo en el nombre del Señor. Que tu tiempo sea el tiempo que le dediques adecuadamente para Dios, para que tú crezcas en el amor y en la fe y en la constancia con Dios. Pregunta: ¿cuántos quieren bendición de Dios? Muy poquitos, voy a volver a preguntar, vamos a agarrar los virus. ¿Cuántos quieren bendición de Dios? ¿Qué vas a estar dispuesto a hacer por la bendición de Dios? Ya voy a dejar de ver la rosa de Guadalupe, pastor, se lo prometo. Están esperando la bendición como la rosa de Guadalupe, que les seque el airecito y la rosa blanca ahí en la mesa. Y que conste que yo no la veo, Me han platicado, me han contado. Usa tu tiempo, hermano, para que te edifiques en el Señor. No pierdas el tiempo en cosas vanas que no te van a dejar nada bueno. Métete con Dios. El día que tú te metas con Dios, no te va a faltar nada. El día que tú te metas con Dios, no vas a tenerle miedo a nada. El día que tú te metas con Dios, no va a haber poder humano que se metan contigo, ni con tu familia. Y eso está comprobado, hermano. De verdad, está comprobado. Todos aquellos que conocemos, hermano, de verdad, que conocemos cómo Dios nos cuida, de verdad, hermano, sabemos que no hay mejor decisión que servirle al Señor. Y punto número 3, aquellas personas que saben amar al Señor con toda su mente, con todo su corazón, hacen bien uso de los recursos. Y no solamente recursos económicos, sino materiales, de hombre, mujer y de manos, para poder extender el reino. Todo lo que tiene que ver con la provisión de Dios, debes de saber
que viene de la mano de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Sí, Hay gente que confía en la quincena, en la semana. Y hay gente que dice que es gracias a su salario. No, es gracias a Dios. El plato que se sirve todos los días en tu mesa es gracias a Dios. El sueldo que recibes es gracias a Dios. La bendición que recibes es agradecele a Dios por todo lo que tienes. Porque todo lo que tienes proviene de la mano de Dios. No es gracias al patrón porque es bueno, no. Tú vas y trabajas y generas y haces tu trabajo. Y si lo haces bien, vas a permanecer. Amén o no. Pero tú tienes que saber que para que tú hagas las cosas bien, tú tienes que hacer lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Tú haz las cosas como si qué. ¿Cómo las vas a hacer? ¿Cuándo te van a correr? Nunca. ¿Por qué? Porque vas a hacer las cosas bien, porque vas a llegar temprano, porque vas a ser puntual, porque vas a ser productivo, porque todo lo que haces lo vas a hacer como si fuera para quién. Hermano, ahí está la bendición. La gente podrá decir, ay, no, es que es un tapete, es una misión. Que hable la gente. ¿Para quién lo estás haciendo? Para Dios. Y por eso hay bendición. Quien ama a Dios con todo su ser, sabe que todo lo bueno y toda la provisión proviene de Dios. Y como proviene de Dios y de su gloria, necesitamos buscar bendecir a otras personas de la misma manera en como Dios me bendice. Y esto es bíblico. El día que tú aprendas a hacer esto y no esto, entenderás lo que te estoy diciendo. Poca gente, hermano, escúchame bien, poca gente en la iglesia no ha entendido. Pero la gente que ha entendido en hacer esto en vez de esto, sabe que haciendo esto hay más de esto y de esto y de esto. Y como lo dice su palabra, van a ser bendiciones apretadas, remecidas y rebosadas. Y sueltas y otra vez la bendición va a regresar apretada, remecida y rebosada. Y vuelves a soltar y vuelve a hacer lo mismo. Porque esa es la promesa de Dios. Hechos, capítulo 4, versículos del 32 al 35, dice a la letra: todos los creyentes eran de un solo sentir y de un solo pensar. Nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que las compartía. Los apóstoles, a su vez, con gran poder, seguían dando testimonio de la resurrección del Señor Jesús. La gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre todos ellos, pues no había ningún necesitado en la comunidad. ¿Qué dice la palabra de Dios? No había ningún necesitado. ¿Por qué no había ningún necesitado en ese tiempo? Porque dice la palabra de Dios que aquella gente que tenía vendía su heredad. Y lo que vendían lo ponían ¿a dónde? A las manos de los discípulos. Y los discípulos se hicieron ricos y compraron camiones y compraron camionetas y caballos y anduvieron de aquí para arriba comiendo en los mejores restaurantes, ¿verdad que sí? ¿Qué dice la Biblia? Los discípulos daban a quien lo necesitaban, porque de ellos no se quedaba nada. ¿Por qué? Porque en ellos no había necesidad. ¿Quién tiene necesidad ahorita? Si tienes necesidad, ya sabes por qué. Porque no has aprendido a soltar. Tienes, pero no tienes. ¿Quieres bendición de Dios? Aprende a soltar. Aprende a dar. Aprende a bendecir a otro. ¿Conoces a alguien que vive cerca de ti, que viene a la iglesia? Invítalo a tu casa a cenar. Invítale un café. Y verás, hermano, escúchame bien, y verás cómo la gloria de Dios se va a empezar a distribuir y a derramar. No solamente en tu casa, sino en la casa de ese vecino o en la casa de ese hermano al que tú vas a invitar.
Hermano, se ha perdido eso. Hermano, cuando yo recién entré al Evangelio, que fue hace más de 15 años, me acuerdo que los hermanos cuando llegábamos a la iglesia, terminando el culto, a pesar de que había comida en el templo, me decían, hermano, terminando de comer, te espero en mi casa para tomar café. Ay, hermano, allá te espero, allá nos vemos. Y pues íbamos a tomar el cafecito con nosotros. Y no faltaba aquel hermano que otra semana me decía, hermano, te espero tal día para tomar cafecito. Y no queda que chismeábamos, hermano, o nos comíamos a los hermanos, no, güey. Hablábamos de la palabra de Dios. Hablábamos de cómo hacer crecer la iglesia. Porque éramos poquitos en aquel tiempo, en la iglesia de los Globos. Y decía, no, hermano, ¿qué te parece si en tu casa hacemos una célula? ¿Qué te parece si tú vienes y yo voy a la tuya y así? Era lo que platicábamos. Hermanos, eso se ha perdido. Hermano, si hacemos de comer, hermano, aquí en la iglesia, y escúcheme bien, si hacemos de comer aquí en la iglesia, no es por necesidad, hermano. No creo que el dinero es para nuestros pastores, hermano, no. Lo hacemos para que convivamos. Con esa intención hacemos de comer. Para que te quedes y te sientes a convivir. Pero siempre se sientan los mismos en las mismas mesas. Ya hasta están apartadas las sillas y las mesas. Mi pastor era muy estricto con nosotros, el pastor Manuel. El pastor Manuel un día nos mandó a traer, porque éramos líderes, y yo en aquel tiempo era líder de asistencia social. Y el pastor me dijo a los líderes, a ver, líderes, pásenme para acá. Que sea la última vez que no se quedan a comer. Ustedes tienen que estar aquí, porque son los líderes. Ustedes tienen que dar el ejemplo. Y se van a sentar a comer y le van a invitar la comida a alguien que ustedes saben que no tiene. ¿Quedó claro? Sí, pastor. Y si no tiene, díganlo, yo les doy. Ah, pues así se va a. Pero nos quedábamos y invitábamos la comida. Hermano, anhelábamos todo el culto, pero más la hora de la comida, porque convivíamos, porque platicábamos. Hermano, llegábamos a la iglesia a las 8 de la mañana. ¿Sabe a qué hora nos íbamos de la iglesia? A las 9, 10 de la noche del domingo. Hoy en día, ya quiero que el pastor Raúl termine, ya son 2:05. Ya se está pasando el pastor. ¿Por qué no está el pastor Guillermo? Él siempre termina a las 2. Ya le surge irse. Quédate. Platica con el hermano, platica con el hermano. Tú no sabes que mucha gente viene con la necesidad de ser escuchado, de dar un abrazo, de tan solo que te sientes y digas, ¿y cómo estás? Eso es más que suficiente para que uno se deshaga. Hermano, convive con la gente que pertenece al reino de los cielos. Convives más con la gente del mundo. Te llevas mejor con la gente del mundo. Les andas invitando a la gente del mundo. ¿Qué hay con la gente de Dios? ¿Qué hay con ellos? Ellos también necesitan. Ellos también necesitan ser escuchados, ser abrazados, ser correspondidos en el mismo amor de Cristo. Sigue diciendo la lectura, pues no había ninguna necesidad de la comunidad. Quienes poseían casas o terrenos los vendían, llevaban el dinero de las ventas y los entregaban a los apóstoles para que los distribuyeran según la necesidad de cada uno. La necesidad de cada uno, hermano, no es la necesidad de uno solo, es la necesidad de todos. Porque tenemos que tener todas las cosas en común. Lo que le duele a mi hermana Manu me debe de doler a mí. Lo que le pasa a mi hermana Blanca me debe de doler a mí. Lo que le pasa a mi hermano Sergio me debe de doler a mí. Si veo que él está en victoria, voy a estar en victoria por él. No voy a envidiar su victoria. No quiero su victoria, no quiero su bendición. Quiero amar su victoria de él. Pero hoy la envidia, los celos, la ira y la contienda se han metido sutilmente a la iglesia. Eso no debe de ser así.
envidio ni el lugar ni el poder de nadie. Hermano, si usted supiera cuántas veces me han hablado por teléfono para ofrecer a la iglesia, y les he dicho que no. Porque para servir no se necesita una plataforma, se necesita de convicción y de corazón para hacerlo. En donde quiera que estés, seas pastor, ministro, líder, si no eres nada de eso, que no se te olvide que tú eres hijo de Dios. Y donde quiera que te pares, eres hijo de Dios y sirves, porque le sirves a un gran Dios. Por eso es necesario, hermano, que entiendas que debes de aprender a soltar, que debes de aprender a administrar correctamente los bienes que Dios ha puesto en tu mano. No solamente el económico, no solamente el material, sino también el espiritual. Hermano, yo siempre lo he dicho, hermano, y yo deseo, de verdad lo digo de todo, yo deseo con todo mi corazón que se levante el profeta de esta iglesia. Yo deseo que se levante aquel que tiene el don de sanidad. Yo deseo que se levante el que tiene el don de milagros. Aquí está, ya está en la iglesia, pero está durmiendo. Despiértate. Ya están aquí. Pero por no querer el compromiso de hacerlo, están durmiendo. El que tiene el don de sanidad ya está aquí. Y esa persona sabe quién es. Pero le tiene miedo al compromiso. Le tiene miedo a estar continuamente en oración con el Señor. El que tiene el don de la profecía ya está aquí. Y Dios le ha revelado muchas cosas, pero se ha callado por miedo. Yo sé qué tal si son mis sentimientos. Yo sé qué tal si es mi mente. Que no se te olvide lo que dice la palabra de Dios. Él tanto pone el hacer como el querer. Él es el que lo pone. Hermanos, ¿has visto que yo cuando estoy ahí atrás estoy calladito? Pero cuando el Señor me ha dicho, ve y haz esto que tengo que hacer, hermano. Porque si no, yo sé cómo me va. La hermana Gaby se sorprendió cuando le dije de Alexis. Y yo se lo dije, yo no estoy acostumbrado a hacer eso, no me gusta. El espectáculo a mí no me gusta. No me gusta que me vean y que digan, ay, qué bonito. No, no me gusta. Yo soy un cero a la izquierda. Pero muchas veces, hermano, cuando el Señor me dice, ve y hazlo, lo tengo que hacer. Por experiencia, ¿saben por qué? Porque una vez el Señor me dijo, ve y haz esto, y no lo hice, y la consecuencia fue tremenda. Y la pagué caro y con creces, hermano. Por eso cuando hoy el Señor me dice, ve y haz esto, o ve y el otro, lo voy y lo hago, sin titubear, sin miedo, voy y digo, es esto, o es el otro, o es aquello, o ven, voy a orar por ti porque el Señor me mandó. Pero no soy yo, es Dios. En el corazón de algunos de aquí está ese sentimiento de hablar con Dios, pero tienen miedo. En algunos de ustedes en el corazón está aquí el sentimiento de venir a orar por el enfermo, pero tienen miedo. ¿Qué van a decir? Hermano, levántese en el nombre del Señor, porque la iglesia de Cristo, hermano, tiene que ser vivificada por los que vivimos en la iglesia. Y esto se necesita, hermano. Necesita de hombres y mujeres como tú y como yo para poder extender el reino. Ahora ya no es por palabra, ahora ya debe de ser por hechos. Hoy en día la gente ya no le engañas con las palabras. Ahora ellos dicen, hasta no ver, no creer. Y si es eso, hermano, yo tengo un Dios vivo. Yo tengo un Dios poderoso. Yo tengo un Dios que ha sanado. Yo tengo un Dios que ha levantado a aquellos matrimonios que decían decir, ya hasta aquí se acabó. Ahí está mi Señor. Por eso es importante, hermano, que tú tomes lo que te corresponde. Estos son solo algunos ejemplos, hermano, que puedo dar de aquellas personas que aman a Dios con toda su mente, con todo su cuerpo y con todo su corazón. Si algo de esto tú me estás haciendo, hermano, no te sientas mal. Qué bueno que lo escuchaste. Comienza a hacer. Comienza a hacer. Si de pronto tú sentiste que no te identificaste con algo que no estás haciendo, no te sientas mal. Mi intención no es hacerte sentir mal. Mi intención es hacerte conciencia de que si tú no le sirves a Dios, hermano, perdón, hermano, porque muchas iglesias no lo dicen, pero yo sí te lo quiero decir.
Si tú no haces lo que dice la palabra de Dios, el infierno es para ti. Así de fácil. Sigues fumando, el infierno es para ti. Sigues tomando, el infierno es para ti. ¿Quieres hablar de mujeriego? El infierno es para ti. ¿Quieres el reino de Dios? Déjalo. ¿Quieres el reino de Dios? Déjalo tomar. ¿Quieres el reino de Dios? Apégate a lo que dice la palabra de Dios. No hay Dios. Perdóname. Pero yo quiero predicarte la verdad. No quiero mentirte ni decirte que con tu diezmo y con tu ofrenda te vas a ir al cielo. Esto para Dios es nada. Esto es por obediencia. Pero esto no te garantiza que te vas a ir al cielo. Esto garantiza que tu alacena y tu mesa nunca falta el alimento. Y Dios cumple su palabra. Pregunta, ¿quién se quedó sin alimento en esta semana? Nadie. ¿Quién disfrutó la bendición de Dios de lunes a domingo? Gracias. ¿Cumplió su palabra el Señor? Y decía el hermano Gerardo, y lo dice bien, aun cuando cometemos errores, aun cuando no somos perfectos, el Señor cumplió. Así cumplimos nosotros. Por eso, si tú quieres, hermano, hacer lo que la palabra de Dios dice, tienes que tener el tiempo, el espacio y las cosas naturales y primarias para servirle al Señor. Hazlo, hazlo. ¿Cómo te ves, hermano, en este tiempo? Quiero dejarte esta pregunta, hermano, y con eso voy a concluir. Quiero dejarte esta pregunta, hermano, y no contestes, no alces la cara, no hagas nada. Quiero hacerte esta pregunta. En el tiempo, ahorita, hoy 2 de febrero del 2025, si viniera el Señor, ¿te vas con Él? ¿Te vas? La Biblia es clara, ¿no? Él dice que va a venir por los que estén ¿qué? Con sus vestimentas blancas. La Biblia es clara. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Tu vestimenta está blanca, porque todos los... Levanten su mano los que ya fuimos bautizados en el nombre de Jesucristo. Levanten su mano. A ver, ¿qué pasó el día que nos bautizaron? Nacimos de nuevo, pero algo más importante que eso. Salvación. Amén. Perdón de pecados. Algo más importante que eso. No morimos. No morimos. Murió el pecado, pero no morimos. Redimido, ¿no? Es Cristo. No me espanten. Recibimos el Espíritu Santo. Amén. Nos quitó la ropa sucia, todas manchadas, llenas de no sé qué cosa. ¿Y qué nos dio, hermano Víctor? Vestiduras blancas. Por eso te hago esa pregunta. Tú que ya fuiste bautizado, si viniera el Señor, ¿te vas con Él? ¿Sí o no? No me contestes. Solamente tú y Dios saben cómo están esas vestiduras. Ponte de pie. Ponte de pie. Solamente tú y Dios